Gastón. Bien, Gastón Massey es licenciado en Física de la Universidad de Buenos Aires y actualmente becario en Computación Cuántica y Distribuida en la Universidad de París-Saclay. Sus intereses incluyen los sistemas complejos y su principal relación con la inteligencia artificial. Y su principal relación con la inteligencia artificial es a través de la clasificación de series temporales. En particular nos va a presentar un trabajo que se titula Artificial Intelligence Made Friendly, y bueno, no tengo a los coautores en este, pero recuerdo que había coautores, ya te los traigo aquí a colación. Aquí tengo, los coautores son Ezequiel Álvarez y César Miquel. Gastón, cuando quieras. Por las dudas, estás en mudo, Gastón, ahora, ¿eh? Porque se me pasó a mudo cuando compartí pantalla. Bueno, voy a compartir la entire screen. ¿Sí? Disculpen las molestias. No hay problema, tranquilo. Ahora sí, puedo compartir pantalla, disculpen las molestias. Comenzamos entonces. Bien. Gracias a Axel Antonella por este espacio y gracias al resto de los autores. Entonces yo les voy a presentar un sitio web que se llama ai-friendly.com. Y entonces, esta sería la primera página del sitio web, ¿sí? Se trató, a diferencia de como dijo Sergio cuando vino Anthony a Argentina y le mencionó algo con mucho humor inglés, le mencionó que lo que estaba viendo no era visualmente atractivo, si no entendí mal. Bueno, en nuestro caso entiendo que no nos pasaría porque es una página web con una estética moderna, ¿sí? Con una estética atractiva, y porque la finalidad del sitio web es utilizarlo para los espacios de enseñanza, para el caso de enseñar lo que sería en general estadística y en particular redes neuronales densas para clasificación binaria en espacios como puede ser un colegio, como podría ser incluso un laboratorio en la facultad, el primer laboratorio de enseñanza. Entonces comenzamos. iFriendly, como ya mencioné, es un sitio web. Consume, entonces requiere que la persona que lo utiliza le envíe dos archivos en formato Excel, una Learn Card, tarjeta de aprendizaje, y una In Card, una tarjeta sobre la cual el sitio web va a realizar predicciones, ¿sí? El sitio web le devuelve a quien la haya utilizado una Out Card, es decir, que responde con un archivo Excel. El trabajo no lo hace la persona que visita la página desde su computadora con JavaScript, sino que se conecta con un servidor. En ese sentido, se podría decir que es accesible a cualquier individuo, no hace falta que tenga buenos recursos computacionales, ¿sí? Por ejemplo, se le podría enviar el famoso dataset de California House Prices, un caso de clasificación binaria que se ve en todos los cursos. Bueno, estamos tratando de incorporarlo con los coautores en colegios secundarios. Problema de clasificación binaria como California House Prices se entiende que son sencillos, perdón, de explicar, por más que a nivel secundario sean relativamente difíciles esos. Por ejemplo, entonces aquí tenemos el problema de clasificar si una casa en base a ciertos parámetros, cuántos baños tiene, si está bien, si está mal, las condiciones, dado su precio, dado el tamaño del garage, etc., si su precio está por encima de la media, ¿sí? Ese es un ejemplo de algo sencillo que cualquier individuo adolescente puede entender, ¿no? Pero obviamente hay problemas más interesantes que vamos a ver. Entonces, ¿qué tipo de problemas? Solamente clasificación binaria. ¿Cómo se hace con una red neuronal relativamente shallow, relativamente poco profunda, por ejemplo, por defecto de 2 capas, ¿sí? Entonces vamos a ver el uso básico, lo que habría que pedirle a quien la use, al usuario, la usuaria, para poder utilizarla, ¿sí? En primer paso, entonces, tiene que subir la famosa Learn Card, el archivo de Excel que tiene marcados cuáles son las categorías correctas para cada punto de entrada. En segundo paso, se le pide la llamada In Card, es decir, una tarjeta que no tiene marcada la categoría de cada punto, sobre la cual la red neuronal va a realizar las predicciones, ¿sí? Finalmente se le pide el email, es necesario que el usuario tenga email,
y se le devuelve por correo las respuestas. También se permite 2 niveles de customización de red, configuración de red. ¿Cómo se traduce customización? El nivel más sencillo permite entonces cambiar la cantidad de neuronas que hay en cada layer y permite cambiar la función de activación para poner a los alumnos en contacto con las ideas de la arquitectura de la red y cuáles son no solo los parámetros de la red, sino también los parámetros del entrenamiento. En este caso se puede ver la cantidad de iteraciones o epochs, la cantidad de iteraciones sobre todo el dataset. También se permite un nivel de customización, como está en el trabajo publicado aquí en INSAI. Se permite un nivel de customización más avanzado, el cual permite entonces cambiar el optimizador. Eso sería súper interesante para incorporar en la clase, porque eso se ha observado que tiene un efecto en el resultado de la clasificación. Se puede cambiar el learning rate, el ratio de aprendizaje. También se puede cambiar parámetros más conocidos a nivel inicial, como lo que sería el batch size, también las epochs como antes. Se agrega la activación suavizada exponencial, la que tiene un gradiente distinto de 0 para el soporte de negativo. Se agrega una capa más y se agregan lo que llamamos extra features, que permiten entonces incorporar otras nociones, incorporar en el aprendizaje, como mencioné al principio. No sería solo enseñar redes neuronales, es una oportunidad para en clase revisitar conceptos de estadística y en general revisitar conceptos de matemática. ¿Sí? Entonces se agrega la posibilidad de agregar features cuadráticas, o sea, una interacción entre las features, ¿no? Multiplicar entre ellas las features, agregar una nueva columna en el Excel que sea el producto de 2 features distintas, tomarle el seno al input, o sea, agregar nuevas features que no son la variable, sino el seno de la variable. Se puede entonces dividir por el desvío estándar, se puede agregar un poco de ruido y finalmente está lo que llamamos conv, aquí, convolucional, que sería entonces agregar 2 capas convolucionales, ¿sí? Al principio de la red. El stride y el tamaño del kernel es fijo, es stride 1 y kernel 3. Y la propuesta hacia los usuarios sería que se pueda trabajar con interpretando las columnas como una serie temporal de una variable unidimensional. ¿Sí? Esas son las opciones de customización actualmente. Vamos a visitar rápidamente los resultados, o sea, por mail, a quien la haya utilizado le llega un link. Un link a una página personalizada, sin usuario ni contraseña, una página pública. En ese sentido los datos se van a hacer públicos. Unos resultados que permiten descargar, aquí abajo My Outcards, descargar la predicción de la red, y también entonces se muestra la curva ROC. La curva ROC es un concepto relativamente avanzado de estadística, sin embargo se eligió agregarla para poder incorporarlo a las clases en el caso de que sea un nivel facultad de enseñanza, por ejemplo el laboratorio 1 de física. La curva ROC entonces permite cuantificar la bondad del ajuste de la red, y para salir ya del tema genérico estadística y en particular avanzar sobre el tema de redes neuronales, se agrega entonces la accuracy y la loss en función de las épocas. ¿Sí? Eso se agrega también entonces el concepto de un dataset de validación, aquí llamado test, que es un conjunto de datos, se toma cómo se implementa. Se toma como un conjunto que no se utiliza para entrenar de los datos que fueron provistos en la llamada Learn Card. Y entonces, junto con esto, son los resultados que se le ofrecen a los alumnos para repasar los conceptos genéricos. Por favor, préstenme un segundo de su tiempo para cubrir la implementación. Ya van a ver para qué. Bueno, les cuento ahora, por si alguien quiere contribuir, para que se entienda desde ese punto de vista. Por supuesto, se podría usar como una enseñanza también de cómo implementar aplicaciones web de forma sencilla. No se está haciendo, el foco es sobre estadística. Pero, sin embargo, se utiliza, en nuestro caso, el orquestador Docker Compose, con 3 contenedores, un servidor web, todos código abierto, Nginx y Jenkins, un servidor de automatización, para poder soportar que nuestro servidor soporte que 20 alumnos al mismo tiempo, en un tiempo de 1 hora, estén mandando pedidos al servidor. Y finalmente, para quien quiera contribuir, se le explica que hay un contenedor que tiene la aplicación Python con 3 códigos, con 3 archivos de código Python 3,
se puede entonces agregar nuevas features o generar, modificarlo y implementarlo para otros usos. Nuevos casos de uso son bienvenidos. Existen casi 10 casos de uso actualmente relacionados a los temas principales en donde se da enseñanza con los coautores. Está el caso de física, de matemática, computación y biología. En realidad de biología no hay ningún ejemplo, pero de física y matemática son la mayoría. O sea, la propuesta en esta presentación es, si alguien que está escuchando tiene ganas de participar, entonces tiene el repositorio de código abierto para que agregue un caso de uso, que al fin y al cabo son problemas de clasificación binaria. Problemas de clasificación binaria que se pueden resolver con una red relativamente sencilla, que sería, por ejemplo, 32 neuronas en 2 capas. Un caso de uso interesante, uno de los casos de uso más mostrados, es el caso del famoso bosón de Higgs, es un problema de física. Aquí vemos entonces la curva ROC del modelo en celeste, contra la hipótesis nula en naranja. Vemos que tuvo una performance relativamente buena, y vemos aquí tenemos un histograma en función de la categoría correcta, no están marcados los colores, pero sería celeste para positivo, para que la categoría correcta sea positivo, y naranja para negativo. Aquí entonces estamos viendo detalles de cómo actúa el umbral 0,5 en la red neuronal. El dataset concretamente es el dataset más complejo que se ha utilizado. Es un dataset que tiene, por ejemplo, todo este bloque de aquí arriba sería una colisión entre 5 partículas, en este caso. Esto se abre así a lo largo, y esto sería únicamente una fila del archivo Excel. Estamos hablando de que tenemos, en algunos casos, hasta más de 50 features. ¿Sí? Y esto sería el modelo que se utiliza en física para modelar las colisiones de partículas y en general las partículas de la naturaleza. Este caso de uso es un poco más accesible en el caso de, por ejemplo, colegios técnicos, cuando se habla de circuitos. En este caso, el problema de clasificación binaria que se creó es el siguiente. Dado un circuito amplificador, este tiene componentes pasivas. En este caso son solo resistencias y capacitores. Hay otros casos en la página, en el repositorio de GitHub. En este caso, entonces, la pregunta es, ¿para qué valores, en función de qué valores, agregándose un diodo en estos puntos, el diodo va a quemarse? O sea, se va a dar una corriente tal que, en función de también del voltaje de entrada, aquí abajo, perdón, en función del voltaje de entrada, ¿para qué valores de las componentes pasivas el diodo se quema? Es un problema que no es linealmente separable, como puede verse aquí, con la hipótesis dada por la regresión logística, en naranja. Pero vemos en verde que la hipótesis de la red neuronal bicapa de 32 neuronas correctamente ha resuelto una gran cantidad de casos para este problema en particular. Hay otros circuitos en el repositorio, y bueno, ahí es un muy buen ejemplo para el caso de colegios técnicos. Bueno, finalmente yo estaba muteado al principio cuando Axel me preguntó quiénes son los autores, y luego lo dijo muy bien. Lo menciono brevemente y les agradezco por su tiempo. Doctor Ezequiel Álvarez, Scientific Manager at ICAS, el International Center of Advanced Studies, es un instituto recientemente creado en la Universidad de San Martín. Bueno, quien les habla de la Facultad de la UBA, licenciado en Física, y el doctor César Miquel, actualmente owner de EasyTech Green. Así que las contribuciones son bienvenidas en ese sitio web, y también pueden utilizarlo si es que están dando clases a donde les parezca adecuado. Bueno, les agradezco por su tiempo y quedo a disposición para cualquier pregunta. Bien, bueno, muchísimas gracias, Gastón, por la presentación, y sí, coincido que bueno, todo lo que apunte a la transparencia e interpretabilidad de modelos de tipo de redes neuronales, creo que es un área muy interesante desde el punto de vista de la investigación. Un poco mi pregunta va hacia, bueno, el usuario final. Digamos, la pregunta que me surge es si tenían pensado más bien una persona que quiere resolver su problema y simplemente despacha el trabajo y quiere tener el resultado, o si es más bien alguien que bueno, está interesado en aprender sobre redes neuronales y quiere ver, por ejemplo, cómo
interactuando con distintos hiperparámetros y arquitecturas, obtendría funcionamiento, digamos, diferente de la red. ¿Qué pensaron en este aspecto? Es una buena pregunta. Está principalmente orientada hacia, bueno, ignorando la tercera categoría, que es simplemente gente que no sabe lo que es una red neuronal y es su primer contacto. Y eso fue el resultado, esa fue una interacción exitosa desde nuestro punto de vista. La conoció por primera vez. Ahora, volviendo a esas dos categorías que vos planteás, la primera, por lo siguiente. Porque la segunda tiene el problema de que si quiere explorar sistemáticamente los hiperparámetros acá está. Si los quiere explorar, tiene el problema de que no se entrena sobre JavaScript en el mismo browser, sino que tiene que comunicarse con el server, esperar un minuto que vuelva la respuesta. Entonces no sería tan práctico desde ese punto de vista, más en el contexto donde yo no soy un experto en pedagogía, pero se entiende que en general hay una necesidad de resultados inminentes, rápidos, inmediatos, que no los podría suplir la página en ese sentido. Sin embargo, con paciencia sí se puede responder sus preguntas sobre los hiperparámetros. Finalmente, entonces, sobre el tema principal, el primer grupo, bueno, eso sería, la verdad que sí, viste, con el objetivo del trabajo por fuera del caso de docencia. Sería clave, por ejemplo, que un médico que tiene una base de datos relativamente chiquita de pacientes y los tiene ordenados en Excel de sus archivos, los cargue, a ver si puede, digamos, usarlo para algo concreto, o sea, que sea una herramienta de transferencia en lo posible. Es difícil promoverlos de ese sentido, pero por supuesto que en ese sentido, de hecho, finalizo mi respuesta con lo siguiente. Al final, en el mail que le llega a los usuarios, desaparece un contacto nuestro por si no pudieron resolver su problema o quieren considerar un caso o más complejo o quieren ayuda para considerar esos casos. Así que sí, en el primer caso, el primer grupo. Gracias, Axel. Bien, bien. Y quizás una segunda pregunta, mientras que monitorio el resto de las preguntas. Quizás también una de las cosas que, a ver, bueno, me imaginaba con un sistema de este estilo es, bueno, hoy por hoy hay unos cuantos también software comerciales que apuntan también a hacer esto de que, bueno, tratar de poner la red neuronal en una caja negra un poco, ¿no? Y que bueno, uno lo puede usar como un sistema en el cual le presenta, bueno, tanto el vector de características, el vector de target, y bueno, que pueda de alguna manera obtener de forma fácil ese modelo predictivo para los datos enviados. ¿Vieron en particular algún otro diseño, digamos, similar a este que ustedes quizás hayan inspirado o que quizás hayan visto limitaciones y, digamos, por ese caso justamente haber planteado alguna variante distinta a lo que ya estaba propuesto? Sí, mirá, dos casos icónicos son, bueno, TensorFlow, el playground de TensorFlow, que no permite cargar el dataset propio, y eso fue motivador en el sentido de lo que no ofrecía. Porque el playground de TensorFlow tiene datasets ya precargados, por ejemplo, las dos lunas que están acopladas, que son datasets famosos. Otro dataset también está, bueno, en una esfera, por ejemplo, o dos esferas separadas. En ese sentido fue inspirador para ver qué faltaba y que ya estaba hecho, en el sentido de que, bueno, ellos ya lo ofrecen interactivo con JavaScript, hora de ofrecerlo con un servidor. Por otro lado, tipo canned software, existen un montón de alternativas que hacen bajándose software, instalándolo, tienen una interfaz gráfica incluso más interesante, pero acá el foco estaba puesto, para no extenderme mucho, el foco estaba puesto en que sea accesible vía web y gratis, porque vía web y pago ahora no tengo el nombre, pero están en el paper citados, hay alternativas pagas por internet. Así que bueno, se entiende que está el plus de que es accesible con conexión a internet. El trabajo lo hace el servidor. Y en ese sentido se entiende como parte del mandato de transferencia tecnológica y divulgación del International Center of Advanced Studies.
Bien, bien, excelente. Gracias, Gastón. Y bueno, gracias a los tres expositores, Sergio, Matías y Gastón. Gracias. Bien, retornaríamos entonces a las 14, almuerzo mediante. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario o aviso, Antonella. No, ninguno. Bien, bien. Bueno, entonces despedimos a los tres expositores, les agradecemos nuevamente y bueno, y a la audiencia.